Bueno, la idea es compartir un poco el recorrido, quizás no tanto, o sea, yo cuando escuchaba a Annelisa recién veía la fragilidad que tenemos todavía en los estudios del libro, ¿no? Nosotros, en Argentina. Es todavía bastante dispersa la producción que tenemos, ¿no? Y estamos por fuera de poder institucionalizarnos de una manera tan clara, ¿no? Yo trabajo desde el Instituto, el INIBE, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, y de alguna manera les voy a presentar algo que parece ser como un ambicioso proyecto que trabajamos desde ahí y tiene que ver con estudiar casi todo el siglo XIX y todo el siglo XX. En general, los proyectos de investigación que dirijo son de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, así que disculpen este recorrido que vamos a ir haciendo por cómo se fue construyendo de alguna manera la historia de la edición, el libro y la lectura en Argentina, y después me voy a detener en dos casos particulares que me parecen de lo más significativos como para seguir, ¿no? Avanzando con esos temas. En principio quería decirles, y esto tiene que ver con estos recorridos teóricos y metodológicos en los cuales nosotros nos fundamos para hacer esta historia del libro, que tiene que ver con justamente todos los trabajos que parten de Chartier, de Darton, de la sociología de los libros, pero que se articulan a través de tres ejes que me parecen centrales, que tienen que ver con la educación, con la comunicación y con la preservación, ¿no? Vinculado justamente a estos complejos del libro y de la edición. Perdón, Bea, te interrumpo. No estamos viendo algo. Si nos estás mostrando, no estamos viendo. Sí, estaba mostrándoles justamente. Y dejó de compartir. A ver, espérenme un segundito. Quiero ver esto en pantalla completa, pero no me deja. A ver, un segundo, porque me dice que ahí no me deja compartir. Bueno, les contaba que la primera parte, o sea, tenía que ver con esto que leemos todos, ¿no? ¿Ahora se ve, no? Ahí estás empezando a compartir, bárbaro. Bien, entonces, como les decía, se ven, estamos hablando de estos recorridos teóricos y metodológicos, sí, que es lo que sí, habitualmente hacemos todos, ¿no? Pero me parecía que estos tres ejes eran importantes para empezar a pensar esta historia de la edición, que tenía que ver con la preservación, con la comunicación y con la educación, ¿no? El sentido que le podemos dar englobando a todos estos elementos, ¿no? En cuanto, y encima, no, ahí está, me dejó pasar ahora. En cuanto a los recorridos teóricos y metodológicos en la Argentina, hay una cosa que es muy particular. Yo provengo de historia, pero en general los historiadores se han ocupado poco y nada sobre la historia de la edición, sobre la historia del libro, sobre la historia de la lectura. Sí, esto aparece a partir de estudiar desde la bibliotecología o desde las miradas editoriales o desde las redes internacionales del libro, desde la sociología, desde letras, pero no encontramos todavía, ¿no?, que historiadores se ocupen de esto, y lo que nos está costando más todavía, si bien hay interdisciplinariedad en estas cosas, es que esto sea efectivamente un estudio interdisciplinario, porque cuando miramos el libro, desde su materialidad hasta su lectura posterior, lo que nosotros necesitamos es que hasta tengamos a físicos para que nos digan cómo esos libros se han construido, ¿no?, para poder analizar los materiales y para poder hacer otro tipo de relaciones que me parecen centrales a la hora de pensar los libros. Digo, no olvidarnos de esta cuestión de la materialidad como fundamental para la comprensión. Esto, además, lo que quiero dejar planteado ahora, si bien esto va a ir más hacia adelante, esta idea de que las materialidades condicionan la forma en que nosotros, ¿no?,
de alguna manera aprendemos el contenido de los libros. Y lo que me parece que es fundamental en este caso es que este mundo digital nos está, o sea, la pandemia, con estas vinculaciones virtuales que estamos teniendo, están llevándonos a reflexionar ya hacia una nueva dimensión de los libros, que tiene que ver con la lectura, con la escritura y con la oralidad, ¿no? Entonces estamos viendo como un proceso que me parece que es muy interesante y que requiere que, de alguna manera, ¿no?, pensemos cómo vamos a seguir adelante conceptualmente analizando, ¿no?, este objeto. Bueno, esto era en principio lo que le quería decir en cuanto a los recorridos teóricos. No voy a detenerme mucho más en ello y sí voy a pasar a trabajar en lo que habitualmente hacemos, ¿no?, que es esto, pensar la historia de las editoriales en Argentina. Bueno, en realidad todo este complejo editorial en nuestro país se empieza a conformar a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con empresas que son de pequeñas dimensiones, en general están instaladas principalmente en Buenos Aires, y 1850 va a ser una etapa donde se marca el inicio de la expansión del mercado del libro. Esto para mí es muy importante porque 1850 parece una fecha bastante lejana en el tiempo a lo que nosotros consideramos como el momento en que irrumpe justamente dicho mercado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? El desarrollo de infraestructura propia, espacios diferenciados, va a empezar a haber imprentas, editoriales, librerías. Es interesante, ¿no?, señalar que estos están ubicados generalmente en el centro de la ciudad y lo que encontramos es que se encuentra a cargos de extranjeros. En esta década lo que vamos a ver es, bueno, cuando empezamos a avanzar un poco, vemos que hay incorporación de nuevas tecnologías, que eso va a favorecer la producción de libros. Por ejemplo, en 1864 se introduce la rotativa a vapor, la máquina de composición en 1867, la fundición de tipos de imprenta en 1869. ¿Por qué señalo todas estas cuestiones? Vuelvo a esto. Parece que estuviéramos antes del inicio de la edad de la fundación, ¿no?, de lo que sería el mundo editorial, y sin embargo ya tenemos muchos elementos que van prefigurando esto. Va a aparecer la figura del editor sin librería ni imprenta. En estos momentos los bestsellers van a ser esencialmente los libros de enseñanza y algunos textos criollistas, y vamos a empezar que aparecen las primeras grandes empresas, como Kraft en 1862, Peuser en 1864, Estrada en 1869. Esto es muy interesante porque estas van a estar vinculadas o muy vinculadas a estos libros de enseñanza, y de alguna manera a mitad del siglo XIX encontramos que se forma un mercado editorial en la ciudad de Buenos Aires. Hacia fines recién del siglo XIX, principios del XX, se asiste a eso que se ha denominado la diversificación del público lector. Y es un proceso que va a llevar a una transformación de la Argentina a partir de las prácticas de sujetos históricos que van a materializar nuevas formas de entender y actuar en el mundo a través de la cultura impresa. Como decía Annalisa recién, también en Argentina vamos a ver que a principios de 1900 nos vamos a encontrar con la figura o con la aparición de esto que se llama el editor moderno. Y recién en los 30 vamos a ver que se empiezan a diferenciar las distintas actividades en la producción editorial. Y si bien en estas décadas se van a desarrollar algunos sellos editoriales que ya siguen una tendencia que había aparecido antes, van a ofrecer obras literarias y de autores del pensamiento universal a precios muy económicos, ¿no? Y esto aparece como algo muy distintivo en cuanto a la ampliación de ese público lector. También se van a fundar, ¿no?, avanzando un poco más en el tiempo, otros sellos como Losada, MC, Sudamericana, ya estamos ahí ubicados en, ¿no?, la década del 30, y vamos a ver que Espasacalpe se radica en el país, es decir, la llegada de editoriales europeas, y algunas librerías como el Ateneo, que se habían fundado en 1913, se transforman en la década del 40 en casas editoras.
Es interesante también señalar que en esos momentos se va a crear la Sociedad de Editores, que luego se transformará en la Cámara Argentina del Libro, y lo que sí dan cuenta, ay, no me digan que puse, no, volvió otra vez a la... Ahí, a ver si va a las 5. Ahí va la 5, ahí va la 5. Listo. Bien, perdón, hoy no estoy bien con la tecnología. Los años 40 y los años 50 va a ser el que se considera especialmente como el periodo de mayor desarrollo de la industria editorial local, sobre todo a partir de los problemas que encuentra la industria editorial en España como consecuencia de la guerra civil, que contribuyó a que muchos exiliados españoles ocuparan un lugar destacado en ese proceso, viniéndose a trabajar en la Argentina. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que a finales de la década del 40, el sector empieza a notar la falta de papel importado, la elevación de los costos de producción, escasez de financiamiento, y eso va a llevar a, ¿no?, como una decadencia de alguna manera hacia fines de la década. Y en 1950 vamos a tener otro cambio tecnológico importante, que es la aparición de la impresión offset, que va a mejorar de alguna manera, ¿no?, las artes gráficas, mostrando que de todas maneras el índice de producción no va a registrar importantes variaciones. En esos años 50 hay un hecho que es fundamental y muy importante, y es la fundación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, con dos personajes muy importantes. Uno es Arnaldo Orfila Reynal y Boris Spivakov. Esto va a tener una influencia notable en la revolución editorial, en la cantidad de títulos y colecciones que van a aparecer durante esa década. También va a ser importante la aparición de otros sellos como De la Flor, Periferia, Jorge Álvarez Editor y Centro Editor de América Latina, entre otros muchos. Entre los años 50 y 60 los costos van a ir en aumento y las faltas de divisas también, por lo cual lo que nosotros encontramos es una caída, se puede decir, en la producción industrial, que va a permitir el aumento de... que no va a permitir el aumento, ¿no?, la expansión del sector. En 1970 se va a producir un surgimiento de las otras cámaras que van a perdurar en el tiempo, como por ejemplo la Cámara Argentina de Publicaciones. Entonces acá lo que vemos es, por una parte, la gremialización del sector y influencias tanto económicas o políticas que condicionan el desarrollo de esta industria. 1974 va a ser un punto de inflexión, podríamos decir. En principio, y para ponerlo en números, vamos a ver que ahí se producen 50 millones de ejemplares, hay un tiraje anual promedio de más de 10.000 ejemplares, y a partir de ese momento, que podríamos decir como es la cúspide de esto, se inicia un marcado descenso. Luego, con el inicio de la última dictadura militar, la industria editorial va a estar muy afectada, y de esa producción de 50 millones se va a pasar a 31 millones en 1979. De manera tal que se obtura esa renovación editorial que se había iniciado en los años anteriores. Con la llegada de la democracia en la década del 80, lo que se va a ver es que la industria editorial no va a mostrar una rápida recuperación, no va a volver a esos estándares de los años anteriores, si bien se van a introducir algunos cambios tecnológicos en el proceso editorial, ¿no?, que lo que llevan es un abaratamiento de los costos y van a, de alguna manera, prefigurar la reconfiguración del sector que va a tener lugar en las décadas siguientes. En la década de 1990 se van a producir estos famosos procesos de fusión y adquisición de editoriales, y como resultado de ello el sector va a quedar integrado por editoriales de grandes grupos multimedia y microempresas y pymes editoriales por el otro.
La creación de estas últimas microempresas o pymes se va a multiplicar durante la década del 90 y esto se va a acelerar después de la crisis del 2001. Las ventajas significativas en materia de publicación, de costos y de circulación de estos productos editoriales fue posible debido a la aparición de nuevas tecnologías que influyeron en el desarrollo de ese proceso y de una ampliación que llegaron a otros nuevos públicos, ¿no? Que hasta ese momento estaban como no vistos o no considerados. El desempeño del conjunto del sector editorial en los años 90 va a registrar un incremento muy importante en la producción de libros y con altibajos esto se va a mantener hasta el 2001. Posteriormente, lo que vemos es que la industria del libro siente los efectos de la crisis global y según los datos que obtenemos de la CAL, entre el 2003 y el 2015 es cuando se alcanzan, ¿no? Grandes cantidades de ejemplares publicados. Algunas variables de importancia para entender el comportamiento de las editoriales en esta etapa tiene que ver con su inserción en nichos de mercado muy específicos, con el dinamismo, con la flexibilidad, la creación de redes y la experiencia acumulada de alguna manera en el devenir de esta industria cultural. A ver si me funciona. No me está, ahí está. Este es un video muy cortito que preparamos para un encuentro de activos culturales y esto presenta el mundo de la edición en 1 minuto en Argentina. Pero será posible. Ahí estamos. La calle más popular de Buenos Aires, se establece un diálogo de simpatía y acercamiento entre el creador y su público. Organizada por iniciativa de la SADE, con los auspicios de la Municipalidad de Buenos Aires y el Fondo Nacional de las Artes, es inaugurada en Buenos Aires la 4ª exposición Feria Internacional El Libro del Autor al Lector, que funciona en el Centro Municipal de Exposiciones. En ella se recuerda el milenario de la lengua castellana escrita, recientemente celebrado en todo el mundo de habla española.
Bueno, lo interesante de ese video es quizás el final, ¿no? En el cual lo que se introducía es un nuevo formato de libro multimedia, en el cual se recitaban poemas adentro de un ascensor y eso se distribuía por YouTube, ¿no? Entonces estábamos tratando de ver cómo este devenir de la industria editorial se fue transformando en cuanto a las materialidades y las prácticas. Y si ahora me permiten brevemente, les quería presentar dos casos que para mí ponen en entredicho todo lo que acabo de decirles, porque nos invitan a revisar de alguna manera toda esta historia de la edición y del libro y de las lecturas. En general se suele decir que hay que esperar a los procesos de alfabetización para que se amplíe el mercado del libro, para que nosotros encontremos que se multipliquen las editoriales, para que se multipliquen los lectores. Y yo revisando ediciones digitalizadas del siglo XIX en la biblioteca de la Academia Argentina de Letras, encontré estas ediciones de Lucía Miranda. Esta historia se había hecho conocida en Argentina por Ruy Díaz de Guzmán, que la había escrito alrededor de 1612, pero que recién había sido editada en 1835 por Pedro de Angelis, conocido como el publicista de Rosas. Allí nosotros en la biblioteca encontramos dos ejemplares, ¿no? Uno, el publicado por Rosa Guerra en 1860, y la Lucía Miranda, novela histórica de Eduarda Mansilla de García de 1882. Pero lo interesante de esta edición del 82 es que es una nueva edición de su novela en plena posesión de su nombre, dice. Y acá es interesante porque la primera vez Eduarda Mansilla había publicado la novela con un seudónimo, que es el de Daniel, y no es que el libro apareciera por primera vez en formato libro, sino que lo había publicado en forma de folletín en el diario La Tribuna. Y ese sí es contemporáneo al libro de Rosa Guerra. Es decir, que nosotros tenemos esa versión con seudónimo de Eduarda Mansilla en 1860 junto con la versión de Rosa Guerra. Ahí hay un entramado que es bastante complejo y que nos está llevando a descubrir algunas cuestiones que me parecen interesantes. En principio, que luego de ser leído en folletín, un texto se podía materializar en un libro y se hacían presentes así otras formas de lectura. Y acá también es interesante la otra cosa. Estas dos producciones son relecturas de la historia de Díaz de Guzmán, por lo cual esto adquiere nuevas significaciones a mediados del siglo XIX, en tanto las que la están llevando adelante son dos mujeres. Las dos novelas también ofrecen otros elementos más para el análisis. En el libro de 1882 de Mansilla aparece una nota al lector donde señala que no había cambiado el texto que había escrito 20 años atrás, solo le había modificado el título de Lucía, novela sacada de la historia argentina, la transforma en Lucía, novela histórica, y la otra diferencia no menor es que ella recupera su verdadero nombre. Pero el panorama, a decir verdad, se enriquece muchísimo más con el libro de Rosa Guerra, porque la autora comienza advirtiendo que es una novelita escrita en el ocio de 15 días, tiempo que tenía para presentar de un certamen a otro un trabajo, y que como el certamen, que era en el Ateneo del Plata, no se había realizado, el trabajo había quedado, ¿no?, guardado en un cajón y olvidado. Entonces es interesante porque vemos que hay prácticas de escrituras de mujeres que se presentan a concursos, que publican sus libros, ¿no? Y otro dato más interesante surge de la dedicatoria que tiene el libro Lucía Miranda de Rosa Guerra. Se lo dedica a la señorita Elena Torres, donde ahí aparecen otros usos del libro y de las formas que adopta la lectura que son muy significativos. En principio se había anunciado que esta edición se anticipaba por pedido del público a causa de estarse publicando otra novela con el mismo título, sí, la de Eduarda Mansilla, y basada en el mismo argumento. Esto en sí parece que ser una estrategia editorial, sobre todo si se toma en consideración que había advertido además que
esta novela había quedado en el olvido. De todos modos, otro acontecimiento de mayor importancia había motivado la edición del libro, y es una promesa que nace de una relación de amistad entre Rosa Guerra y Elena Torres. Esta se presenta, el libro, la novela se presenta como un regalo de bodas, que ya lo tenía destinado, dice ella, para el día de tus nupcias, respondiendo aparentemente a lo que Torres había pedido, que la primera novela que yo lea tiene que ser escrita por usted. Guerra afirma también que después de más de 3 siglos y medio, la lectura de las desgracias de Lucía Miranda sigue, ¿no?, haciendo derramar lágrimas a todos cuantos los leen, y esto la lleva a rescatar otro de los motivos que habían llevado a la edición de esta obra, y es que 2 mujeres de estas mismas regiones, sin tener conocimiento una de la otra, sin haberse comunicado, sin haber intercambiado ideas, se vieron conmovidas por las desgracias de Lucía Miranda y buscaron en su vida cómo escribir una novela. Y acá resulta muy interesante pensar esto, porque Eduarda Mansilla había publicado bajo el seudónimo de Daniel. Entonces, 2 mujeres, ¿cómo sin comunicar sus ideas? Y esto también había aparecido en folletín. Entonces, acá, ¿no?, aparece como todo un universo de lecturas y de circulación de los impresos que me parece que pone en cuestiones esta idea de que en el a mediados del siglo XIX no se leía, que las mujeres no leían, que las mujeres no escribían, que había que pasar por la escuela para aprender a leer. Había toda una comunidad de lectores que exceden los circuitos formales, ¿no?, y que ahí estaban presentes. Analizando también la cantidad de editoriales que se encuentran en el siglo XVIII, una de las cosas a mediados del siglo XIX, una de las cosas que más me llamó la atención es que uno espera encontrar 3 o 4 editoriales y sin embargo hay una multiplicidad de casas editoras que nos lleva también a rever esto de, bueno, editar es un negocio, editar es un proceso complejo, ¿no? ¿Por qué tanta irrupción de estas? ¿Quiénes eran esos lectores? ¿Para quiénes se escribían esos libros? ¿Quiénes los leían? ¿Dónde se vendían? Digo, hay un montón de temas que nuevamente se ponen en entredicho con eso. Y fíjense en este detalle que interesante. En 1899, el Almanaque Indicador Argentino publica esta hoja en el cual, ¿no?, en los almanaques uno podía ir incorporando distintas cuestiones, desde las obras de teatro a las que iba a ver, recetas de cocina, pero también en este caso aparece mi biblioteca. Y lo que se señala como interesante en este caso es que hablan que tanto los ricos como los obreros eran amigos de los libros, de manera tal que el almanaque permitía, de alguna manera, llevar, ¿no?, ese registro de cómo la biblioteca personal se iba incrementando cada año. Para no aburrirlos muchos más, pero con algo que me parece que es también sumamente interesante, es lo que va a surgir a principios del siglo XX con lo que son el cambio de prácticas. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a encontrar que se van a publicar diferentes colecciones. En este caso les traigo las 3 más emblemáticas, que son la Biblioteca de la Nación, la Cultura Argentina de Ingenieros y la Biblioteca Argentina de Ricardo Rojas. Y me voy a sentar solamente a la Nación para no excederme mucho en el tiempo. Lo que acá se va a poner en marcha es el primer proyecto de crear una biblioteca literaria popular que logre un libro legible, sencillo, elegante, de buena presentación gráfica y a un precio accesible. Y van a decir, ¿no?, desde los avisos de la Nación, para no privar ni al humilde obrero de los libros de su preferencia. Acá vamos a ver que se lanzan 2 ediciones, una que va a ser en rústica, con un diseño de tapa de Art Nouveau, junto a la imagen de un sol naciente, con el nombre del autor,
y el título de la obra en dorado. El precio era realmente muy económico y podían llegar a ella, salían 40 centavos. Esto podría no significar nada. Yo hice una comparación de lo que serían los salarios de los obreros en esa época con el costo del libro y realmente cualquier obrero podía comprar estos libros. Si bien en este momento existe condiciones estructurales que vuelven viables el proyecto, hay algunas cuestiones como la existencia de un mercado potencial de lectores, la expansión de los medios de comunicación, las potencialidades de las ventas con estrategias que habían sido ya probadas en las prensas europeas y norteamericanas. En este caso puntual hay una coyuntura que terminó poder definirlo y tiene que ver con la renovación de tecnología. La sustitución de la tipografía por la linotipia en los talleres gráficos de la Nación produjo una huelga porque había un montón de personal que se quedaban sin trabajo. Y eso llevó a la decisión de crear la biblioteca. ¿Qué es lo interesante de esta biblioteca? Duró casi 20 años y se publicaron 875 volúmenes de autores argentinos y extranjeros. En un inicio, la colección estuvo dirigida por Roberto Pairó y esto permitía, según se había anunciado en los avisos, que durante un mes aparecieran en estos avisos, esta idea de que la lectura iba a estar al alcance de todos, semanalmente y con una novela de más de 200 páginas. ¿Qué es lo más interesante de estos libros? Y acá es donde van a empezar a cambiar las prácticas, es que se van a distribuir mediante la red de distribución que tenía el diario. Esto es, el libro sale de las librerías para entrar en los kioscos, llegando de esta manera a todos los destinos que uno pudiera imaginar. Uno de los logros más importantes, entonces, fue que va a formar al lector en una cultura por el buen libro y desarrollando una misión cultural y social. ¿Y qué es la otra cosa interesante? A partir de ese momento, todas esas colecciones populares comienzan a ser vendidas en los kioscos de diario, de manera tal que yo no necesito tener una cultura para irme a la librería, sino que en la esquina de mi casa consigo este material de lectura. ¿Por qué me parecían traer estos dos casos como emblemáticos? Primero porque es la época que yo más trabajo, concentrado en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero también porque nos están poniendo en el camino del cambio de prácticas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo mismo que nos está pasando ahora con la revolución de lo digital, en el cual nosotros tenemos acceso a materiales que antes no, debido a las consultas que podemos hacer en bibliotecas, o estos encuentros que está propiciando Marina, por ejemplo, que son sumamente interesantes porque permiten escucharnos desde distintos lugares. Esto tiene que ver con empezar a pensar este cambio de prácticas. Y la segunda cosa, con no quedarnos con todo lo que ya está escrito, porque evidentemente cuando nosotros empezamos a mirar, ¿no?, en las bibliotecas, en los libros, encontramos, ¿no?, nuevas ideas para poder acercarnos a esos materiales que me parecen fundamentales para poder reescribir de alguna manera lo que sabíamos hasta este momento, ¿no?, sobre la historia de la edición del libro y la lectura. Por último, no mucho, son las redes sociales que yo manejo vinculadas a la historia del libro, la edición y la lectura. Ahí van a encontrar, trato de difundir lo máximo posible, porque entiendo como Marina que uno de los problemas que tenemos es que nosotros no sabemos qué hacen los otros, ¿no? Entonces, es importantísimo poder ponernos en contacto. Bueno, por eso esto, muy artesanal también, porque financiación para estas cuestiones evidentemente no contamos. Y bueno, muchísimas gracias y disculpen que no pudimos presentar más grande esto.